Bueno, hola a todos. Mi nombre es Sol Varas y con mi compañero Mariano Fernández le vamos a presentar el Ateneo de hipertensión arterial de origen endocrino a propósito de un caso. A modo introductorio voy a definir lo que es la hipertensión arterial. Es una enfermedad de etiología multifactorial que disminuye la calidad y expectativa de vida. La presión arterial se relaciona en forma positiva, lineal y continua con el riesgo cardiovascular. La Sociedad Argentina de Cardiología la define como una presión arterial sistólica de mayor a 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Acá en la diapositiva podemos ver un cuadro en donde el Consenso Argentino de Hipertensión también la clasifica en distintos niveles según los valores de hipertensión que tenga el paciente. Se la puede clasificar de dos maneras, según la causa de la hipertensión. Puede ser esencial o primaria, que es la causa principal de hipertensión arterial. En este caso, como dice la palabra, no hay una causa que la explique y corresponde aproximadamente al 90% de los casos. Tiene un origen multifactorial, incluyendo la edad, factores genéticos y los hábitos de vida del paciente. Con respecto a la hipertensión secundaria, que es de la que vamos a hablar hoy, es secundaria una causa que en principio es corregible. Se corresponde al 10% de los casos de hipertensión. Entonces, en hipertensión secundaria podemos tener de distintos tipos. Puede ser de origen renal, que es la más frecuente, como la enfermedad renal parenquimatosa o la hipertensión arterial renovascular. También puede ser de origen endocrino, que nosotros decidimos abordar este Ateneo dividiendo las causas entre los que son de causa extra suprarrenal y la hipertensión que viene desde la suprarrenal. Una de las más frecuentes de las extra suprarrenales es la patología tiroidea, tanto el hipo como el hipertiroidismo, que tiene una prevalencia del 1 al 3% de las hipertensiones secundarias. Por otro lado está el hiperparatiroidismo primario, la acromegalia y el tumor secretor de renina, que tienen menos de un 0,5%. En las causas suprarrenales tenemos el síndrome de Cushing, el exceso aparente de mineralocorticoides, el feocromocitoma y el hiperaldosteronismo primario, que se lleva a uno de los porcentajes más altos de prevalencia, entre un 1,5 y un 12%. También está el exceso de desoxicorticosterona. Otras causas que pueden dar hipertensión secundaria son el síndrome de apnea del sueño, hipertensión inducida por fármacos y coartación de la aorta. Entonces, ¿en qué casos tenemos que sospechar de una hipertensión secundaria? Cuando la edad de comienzo es antes de la pubertad, en pacientes no obesos con menores de 30 años que no tengan historia familiar de hipertensión ni otros factores de riesgo cardiovascular. Cuando estamos frente a una elevación aguda de la presión arterial en pacientes que tenían presión arterial normal o que tenían una hipertensión esencial pero bien controlada. Principalmente también en pacientes que tengan hipertensión resistente, es decir, en pacientes que están tratados con fármacos antihipertensivos. Tiene que tener un tratamiento con 3 fármacos y uno de ellos tiene que ser un diurético. También en casos de hipertensión acelerada o maligna o en presencia de signos y síntomas que nos orienten a que el paciente tenga otra patología. Por último, también hay que tenerlo en cuenta siempre que el paciente esté tomando fármacos que sean capaces de inducir hipertensión. Bien, empezando entonces con las causas de hipertensión de origen endocrino. Como dije recién, las vamos a abordar entre las extrasuprarrenales y las suprarrenales. Y la primera extrasuprarrenal de la que voy a hablar es la patología tiroidea. Bien, el hipertiroidismo es un cuadro clínico que está asociado con el exceso endógeno o exógeno de hormonas tiroideas. Su prevalencia es de alrededor del 1,3% de la población total y predomina en mujeres, con un pico de incidencia entre los 20 y los 50 años de edad. Las causas más frecuentes son la enfermedad de Graves, el bocio nodular tóxico y la tirotoxicosis iatrogénica, que es la producida por una ingesta excesiva de levotiroxina. ¿Cómo hace entonces el hipertiroidismo para generar hipertensión arterial? Hay un aumento entonces de las hormonas tiroideas, que como sabemos tienen un efecto símil beta-adrenérgico, por lo que va a aumentar la frecuencia y el gasto cardíaco,
y esto va a aportar un aumento de la tensión arterial. Por otro lado, las hormonas tiroideas tienen un efecto vasodilatador, por lo tanto va a disminuir la resistencia vascular periférica. Esto se va a censar en el aparato yuxtaglomerular del riñón y va a estimular la liberación de renina, que mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a aumentar la tensión arterial. Por otro lado, el hipotiroidismo es la condición contraria, está caracterizada por una deficiente secreción o acción de las hormonas tiroideas. Es la afectación tiroidea más común y afecta principalmente a mujeres. Su prevalencia es de alrededor del 5% de la población general y en áreas con cantidades suficientes de yodo se incrementa con la edad. En este caso vamos a tener un descenso de las hormonas tiroideas que, como está bien descrito, hay una dislipemia, un aumento del colesterol que contribuye a aumentar la tensión arterial. También hay un aumento de la retención hídrica por el descenso de la excreción de agua en el riñón, que también colabora con el aumento de la tensión arterial. Y tenemos el efecto opuesto de lo que expliqué para el hipertiroidismo. Hay una vasoconstricción que aumenta la presión. Por último, muchos trabajos describen que hay un aumento de la rigidez arterial en los pacientes hipotiroideos, que se suma otro factor para aumentar la tensión arterial. La segunda causa es el hiperparatiroidismo primario, que es una entidad clínica que se caracteriza por la producción autónoma de paratormona, en la cual hay hipercalcemia con valores de PTH elevados. Esta patología tiene que ser tenida en cuenta en pacientes con cálculos renales, dolor óseo, fracturas patológicas, etc. El diagnóstico del hiperparatiroidismo primario es bioquímico, siendo la hipercalcemia sintomática la manifestación más frecuente de esta enfermedad. Con respecto a las etiologías que lo pueden causar, el primero es el adenoma paratiroideo benigno solitario, que se lleva el 80-90% de los casos. Después lo sigue el adenoma multiglandular con un 10 a un 20% de los casos. Y por último, el carcinoma de paratiroides, que representa al menos del 1% de los casos. En el laboratorio lo que podemos ver o podemos aportar detectando la hipercalcemia, una elevación de PTH y también podemos encontrar una elevación de la FAL, entre otras cosas. La naturaleza de la afectación cardiovascular en los pacientes con hiperparatiroidismo no está clara. Estudios in vivo han demostrado que la infusión de dosis fisiológicas de PTH produce hipertensión. Y una de las teorías más fuertes es que los niveles de PTH provocan cambios en el endotelio vascular debido al aumento de endotelina 1, interleuquina 6 y especies reactivas de oxígeno que alteran las propiedades vasodilatadoras. La tercera patología es la acromegalia. Esta es una enfermedad rara que está causada con frecuencia por un adenoma hipofisario, que lo que produce es un exceso de hormona de crecimiento y elevaciones secundarias del factor de crecimiento similar a la insulina. Este exceso de hormona de crecimiento y de IGF-1 produce cambios metabólicos y somáticos que en última instancia van a conducir a un aumento en la mortalidad. Los signos y síntomas más comunes de la acromegalia incluyen el agrandamiento de los tejidos acreales, la protuberancia frontal y el prognatismo mandibular. En el laboratorio podemos aportar haciendo un dosaje de IGF-1, que tendríamos que encontrarlo elevado, también con la realización de la prueba de inhibición de GH, que es como una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y aparte del laboratorio se va a apoyar en técnicas de imagen como la resonancia magnética nuclear. Los mecanismos propuestos para el desarrollo de la hipertensión en la acromegalia son tres. El primero es la regulación positiva inducida por la resistencia a la insulina del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El segundo es el aumento del volumen plasmático secundario a acciones directas de la GH sobre el riñón. Y el tercero es la hipertrofia de los tejidos blandos en la orofaringe inducida por la GH, que conduce a la apnea obstructiva del sueño, una causa conocida de hipertensión. La hipertensión está presente en aproximadamente el 50% de los pacientes con acromegalia y es un factor significativo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en estos pacientes. Bien, ahora yendo a las causas suprarrenales,
A modo introductorio, recordemos que la glándula suprarrenal está organizada en distintas zonas, en la corteza y en la médula. Dentro de la corteza vamos a encontrar la zona glomerular, que es en donde se secretan los mineralocorticoides como la aldosterona. Después está la zona fascicular, donde se secretan los glucocorticoides como el cortisol. Y la zona reticular, en donde se secretan los andrógenos de origen suprarrenal como la DEA, la diasulfato. En la médula lo que vamos a encontrar es producción de catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. La patología que voy a hablar primero es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se produce cuando el organismo se expone en forma crónica a un exceso de glucocorticoides independientemente de su causa. El hipercortisolismo lleva al conjunto de síntomas y signos conocidos como síndrome de Cushing. Algunos de los síntomas clásicos que vamos a encontrar son obesidad central, cara redondeada de luna llena, estrías rojo-vinosas, hirsutismo, brazos y piernas delgados, fatiga severa y debilidad muscular, hipertensión arterial e hiperglucemia. Entonces, ¿cómo va a ser este hipercortisolismo, este síndrome de Cushing, para causar hipertensión? Recordemos que en la fisiología normal tenemos en el riñón el receptor mineralocorticoide, que es al que se une la aldosterona para ejercer su acción de retención de sodio y excreción de potasio. No solo la aldosterona se puede unir a este receptor, sino que el cortisol también podría hacerlo y ejercer acción mineralocorticoide. Para que esto no suceda, el riñón tiene un mecanismo de protección y lo que hace es, mediante la enzima 11-beta-HCD, transforma el cortisol en cortisona, que no puede unirse a este receptor, y así evita la acción mineralocorticoide de parte del cortisol. Cuando estamos frente a un Cushing, hay tanta cantidad de cortisol que esta enzima se satura y el cortisol termina uniéndose al receptor mineralocorticoide y elevando la tensión arterial. ¿Cómo podemos clasificar al síndrome de Cushing? Podemos clasificarlo en ACTH dependiente o ACTH independiente. Dentro de los ACTH dependiente tenemos el adenoma hipofisario, que es el 80% de los casos, y es el llamado enfermedad de Cushing. Después tenemos la neoplasia no hipofisaria, que es cuando hay una neoplasia que secreta ACTH en otro lado, ACTH ectópica. Dentro de los ACTH independiente está la neoplasia suprarrenal, que es el 10% de los casos, son los casos de adenomas, de carcinomas en la suprarrenal. Y también tenemos los iatrogénicos en pacientes que estén frente a una terapia crónica con glucocorticoides. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar el síndrome de Cushing en el laboratorio? Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos si el paciente tiene un síndrome de Cushing y hacer un screening. Una pregunta que nos podemos hacer es si está aumentada la secreción de cortisol. Para esto podemos hacer la determinación de cortisol plasmático, que está estandarizada hacerla a las 8 de la mañana, que es cuando el cortisol tendría que tener su pico de secreción. Otra determinación que tenemos disponible es el cortisol libre urinario en orina de 24 horas. En este caso, tiene la complicación de la toma de muestra, de que hay que corroborar que haya sido una recolección adecuada. Y al mismo tiempo es una determinación que va a estar alterada si el índice de filtración glomerular es menor a 60 mililitros minuto. Una ventaja que tiene es que no se altera por cambios en la proteína transportadora del cortisol. La segunda pregunta que nos podemos hacer es si está alterado el ritmo circadiano del cortisol. Como dije recién, el cortisol tiene un pico de secreción a las 8 de la mañana y después va descendiendo a lo largo del día. Para esto podemos chequear el cortisol salival nocturno, que es una determinación que el mismo paciente hace la toma de muestra. Hay que recomendarle que lo haga 3 horas antes o después de la cena. No puede consumir alcohol, fumar ni realizar actividad física previa, ni tampoco cepillarse los dientes porque podría haber sangrado de encías y estaríamos contaminando el cortisol salival con el cortisol de la sangre. También se podría hacer un cortisol libre urinario con orina recolectada de las 22 a las 23. Y en el caso de que en el laboratorio se pueda sacar sangre tarde o de noche, podríamos hacer un cortisol vespertino y compararlo con el matutino. La tercera pregunta que nos hacemos es si la secreción de cortisol es autónoma.
Para esto podemos hacer una prueba de inhibición con dexametasona. Se le administra al paciente 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y se determina el cortisol plasmático a las 8 de la mañana del día siguiente. En el caso de que estas pruebas nos den que sí, que el paciente tiene un síndrome de Cushing, el siguiente paso sería ver cuál es la etiología de este síndrome. Nos preguntamos entonces si es ACTH dependiente o ACTH independiente. Para eso vamos a hacer la determinación de ACTH, que recordemos que tiene una vida media de 7 a 12 minutos y que tiene una preanalítica importante porque hay que recolectar la muestra en frío y en tubos con EDTA, ya que es una enzima, es una hormona sensible a las endonucleasas que tienen los eritrocitos. En el caso de que la ACTH nos dé normal o aumentada, podemos hacer una prueba de inhibición con dexametasona a altas dosis. En esta prueba lo que se hace es administrarle al paciente 8 miligramos de dexametasona a las 11 de la noche y determinar el cortisol a las 8 de la mañana del día siguiente. En el caso de que nos dé que se suprime la secreción de cortisol a más del 50%, podríamos estar enfrente de un adenoma hipofisario. Y si no inhibe, hay que sospechar de una neoplasia no hipofisaria. Otra técnica que se puede hacer es el muestreo del seno petroso inferior, pero es una técnica que es muy riesgosa y muy invasiva y no se realiza de rutina. Cuando tengamos una ACTH disminuida, vamos a decir que es ACTH independiente y tendríamos que estudiar una neoplasia suprarrenal o un Cushing iatrogénico. Ya si el paciente está bajo terapia con glucocorticoides, vamos a saber que puede ir por el lado del iatrogénico. Y si no, nos vamos a apoyar en las técnicas de imagen como la tomografía y la resonancia de hipófisis y glándulas suprarrenales. Bueno, la siguiente causa es el hiperaldosteronismo primario. Ahí vamos. Que incluye un grupo de trastornos en los cuales existe una producción de aldosterona que es inapropiadamente elevada para un determinado nivel de sodio. Además, esta secreción es autónoma de sus principales reguladores y no es suprimible por una carga salina. Es la causa más frecuente de hipertensión de origen endocrino, con una prevalencia que se estima entre el 1 y el 12% de la población hipertensa. Y la hiperplasia adrenal idiopática y el adenoma producto de aldosterona son las causas más frecuentes. Bueno, esta filmina es para recordar un poco cómo es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Todo empieza acá en el riñón, que el aparato juxtaglomerular sensa una caída en la volemia o en la perfusión de esa zona del riñón y lo que hace es liberar la renina. La renina a su vez va a clivar al angiotensinógeno en angiotensina 1, que esta a su vez se va a clivar por la ECA en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 lo que va a hacer, bueno, cumple varias funciones, por ejemplo, estimular la síntesis de ADH para reabsorber agua, estimular la vasoconstricción para incrementar la presión arterial y a nivel de la glándula suprarrenal estimular la secreción de aldosterona. Esta aldosterona lo que va a hacer es reabsorber sodio y cloruro arrastrando agua y eliminando el potasio. Una vez que el aparato juxtaglomerular sensa ahora sí que la volemia es correcta, cesa la secreción de renina. Bueno, un poco de los signos y síntomas. Carece de síntomas específicos y el grado de hipertensión arterial es variable y a veces del tipo refractaria. Algunos pacientes, entre el 9 y el 37%, van a desarrollar hipocalemia marcada y alcalosis metabólica, por lo que van a presentar diversos síntomas como debilidad muscular, parestesias, calambres, cefaleas. Pero la mayoría no tienen hipocalemia y solo se van a manifestar por presentar la hipertensión. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero vamos a hacer algún tipo de prueba de screening. Más antiguamente se usaba el quironograma plasmático, pero como vimos recién es la minoría de los pacientes los que presentan la hipocalemia, así que esto nos dejaba con muchos pacientes afuera. Así que actualmente lo que se usa es el test de concentración plasmática de aldosterona sobre la actividad de renina plasmática,
y es el más ampliamente utilizado, aceptado y recomendado por los distintos centros en todo el mundo. Según el consenso de hipertensión arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología, que ya lo nombramos anteriormente, lo que dicen es que un aumento de la concentración de aldosterona por encima de 17 nanogramos decilitro con una inhibición de la actividad renina por debajo de 0,5 y una relación por encima de 30 es sugestivo de aldosteronismo primario. Estaríamos en esta zona. Bueno, entonces, algunas cosas para tener en cuenta de las condiciones preanalíticas para el dosaje de aldosterona fundamentalmente y de renina también, es la posición del paciente. Esto, la principal diferencia es que si el paciente se puede sacar sangre en posición supina, que sería acostado, o en bipedestación, y hay diferentes valores de referencia según la posición en la que se tomó la muestra. Lo que recomienda esta sociedad, que es la Sociedad Europea de Endocrinología, es la toma de muestra luego de mantener una posición erguida durante 2 horas, ya sea parado o caminando, y que después permanezca 5 a 15 minutos sentado previo a la toma de muestra. El horario es entre las 8 y las 9 de la mañana. La dieta, no hay que restringir la ingesta de sodio. Y los fármacos. En lo posible, lo que va a tratar es de que se suspendan los fármacos, el paciente no esté tomando ningún fármaco que pueda interferir en el eje, pero la mayoría de los pacientes ya llega a la consulta, digamos, tomando algún tipo de antihipertensivo. Entonces, en caso de no ser posible suspender, lo que se prefiere es como rotar el tratamiento hacia los alfa bloqueantes, que son los que se vio que tienen la menor interferencia en este eje. Y en particular sí lo que aclara es que los antagonistas de mineralocorticoides, como por ejemplo la espironolactona, deben ser retirados durante al menos 4 semanas antes de hacer la prueba. Bueno, es como un listado de los factores y cómo afectan en los niveles de aldosterona, de renina y en el eje. Después esta tablita la vamos a ver más adelante en el caso clínico. Las pruebas confirmatorias, el objetivo que van a tener es demostrar la secreción autónoma de la aldosterona, y hay 4, más o menos las vamos a pasar rápido. La prueba de infusión salina consiste en administrarle al paciente solución fisiológica durante una serie de días, y lo que uno esperaría es que al administrarle sodio la presión aumente y se suprima el eje y los niveles de aldosterona y renina estén disminuidos. En un paciente que tiene aldosteronismo primario esto no va a pasar. La prueba de sobrecarga oral de sodio, más o menos parecido, se le da al paciente una dieta durante varios días con una alta carga de sal, y se espera lo mismo, que disminuzcan los valores, y eso no pasa. La prueba de supresión con fludrocortisona, que es un mineralocorticoide sintético, lo que va a hacer en este caso es competir con la aldosterona por su receptor, y esperaríamos que los valores disminuzcan, y eso no pasa. Y el captopril es un inhibidor de la ECA que bloquearía el pasaje de angiotensina 1 a angiotensina 2, entonces la angiotensina 2 no podría estimular la secreción de aldosterona, y bueno, y eso tampoco pasa. Entonces cualquiera de estas pruebas podría confirmar el diagnóstico. Y ahora 2 palabritas, nos vamos para la derecha. Algunas situaciones o síndromes que se asocian a hipertensión, pero en este caso con la aldosterona disminuida, y también la actividad renina plasmática disminuida y el potasio disminuido. Acá tenemos al síndrome debido al aumento de desoxicorticosterona, el DOCA, que ocurre por un déficit enzimático en la 17-alfa hidroxilasa o en la 11-beta-1 hidroxilasa. Cualquiera de estas 2 enzimas participan en la vía de síntesis del cortisol, de la aldosterona, todo en la parte suprarrenal. El bloqueo en alguno de estos 2 pasos provoca la acumulación del DOCA, que tiene actividad mineralocorticoide. Entonces por eso se genera la hipertensión. La siguiente es el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. Acá el problema está en la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, que es la que nombró mi compañera, que es la que se encargaba de inactivar el cortisol pasándolo a cortisona. En este caso el riñón pierde la selectividad para la aldosterona y el cortisol ejerce la acción mineralocorticoide aumentando la presión. Y el síndrome de Lidl es una mutación en el canal de sodio que está constitutivamente activo, entonces
todo el tiempo está reteniendo sodio y agua, generando la hipertensión. La siguiente y última es el exceso de catecolaminas. Acá la entidad que encuadra esta causa es el síndrome feocromocitoma paraganglioma, que son tumores neuroendocrinos que son raros, menos del 1% de los casos de hipertensión, que tienen un origen embriológico común, es decir, que se generan a partir de las células cromafines, y en consecuencia entonces comparten características clínicas e histológicas. Y se caracterizan por producir una o más catecolaminas, adrenalina, nora o dopamina. El feocromocitoma, el tumor de células cromafines, se ubica en la zona de la suprarrenal, en la médula suprarrenal, y corresponde al 80% de los casos, y en el paraganglioma estas células cromafines se ubican en distintos ganglios de toda esa cadena vertebral y ocupan el 20% de los casos. Los signos y síntomas son, por un lado, la tríada clásica de síntomas, que son las cefaleas, sudoraciones y palpitaciones, y el signo marcador es la hipertensión arterial. Bueno, desde el laboratorio podemos aportar al diagnóstico realizando el dosaje de alguna de todas estas determinaciones. Podemos medir las metanefrinas libres en plasma, que son la metanefrina, la normetanefrina, y también fraccionadas en orina, que serían estas mismas, buscarlas en una orina de 24 horas. También podemos medir lo que son las metanefrinas totales. Acá vamos a incluir la metanefrina, normetanefrina y sus derivados sulfatados. También podemos medir las catecolaminas plasmáticas o en orina de 24 horas y el ácido vainillin-mandélico en una orina de 24 horas. La evaluación inicial, según esta guía también de la Sociedad Europea de Endocrinología, lo que sugiere es que la evaluación inicial se haga con la medición de las metanefrinas libres plasmáticas o fraccionadas en orina de 24, ya que son las dos que tienen la mayor sensibilidad. Y los métodos, bueno, hay varios, dependiendo de lo que se quiera medir. Se puede usar HPLC, cromatografía líquida acoplada a una espectrometría de masa en tándem, inmunoensayos, espectrofotometría, etc. Algunas consideraciones a tener en cuenta es que la secreción de catecolaminas es frecuentemente episódica. La mayor sensibilidad que vimos recién de las metanefrinas tiene que ver con que estas metanefrinas como que continuamente se están secretando, entonces por eso es más probable encontrarlas. Otra cosa es que distintos medicamentos pueden interferir en los niveles plasmáticos y urinarios de catecolaminas, que algunas condiciones pueden elevar sus niveles, como hacer ejercicio, la postura, las comidas, el estrés. Y además, otra cosa, que el feocromocitoma es un tumor capaz de producir hormonas, aminas y péptidos. Con respecto a la interpretación de los resultados, algunas recomendaciones de esta guía es que las catecolaminas urinarias y el ácido vainillin-mandélico son un buen método para predecir el feocromocitoma, pero bueno, tiene una menor sensibilidad. Y si hay mucha sospecha clínica, lo que se recomienda es que se repita el dosaje. Por otro lado, las metanefrinas urinarias, si están en valores normales, van a descartar un tumor con una alta confiabilidad, y si están incrementadas las metanefrinas libres plasmáticas 4 veces por encima del límite superior, hay una alta probabilidad diagnóstica del 100%. Bueno, y ahora sí pasamos a lo que es el caso clínico. El 10 de diciembre del 21, una paciente femenina de 40 años consulta en la unidad de enfermedades cardiometabólicas del hospital. Y lo que refiere es que está diagnosticada desde el 2015 con hipertensión, que adhiere a una dieta hiposódica y que está en tratamiento con 4 drogas. La amlodipina, que es un bloqueante de los canales de calcio, la hidroclorotiazida, que es un diurético, el bisoprolol, que es un beta bloqueante, y el valsartán, que es un inhibidor de los receptores de la angiotensina 2. Entonces, estamos frente a una paciente que tiene una hipertensión resistente. Está tomando 3 fármacos en dosis máximas y uno de ellos es un diurético, entonces justifica buscarle una hipertensión, un origen secundario de su hipertensión. Entonces la conducta que se toma en esa unidad es pedirle un mapa, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, un laboratorio con aldosterona y renina,
un ecodoppler de arterias renales y una ecocardiografía transtorácica. Vuelve con los resultados, aldosterona y renina los tiene dentro de los valores de referencia. Ahí agregamos el sodio urinario para marcar que no está cumpliendo con la dieta hiposódica como dijo, porque si no tendría que tener un valor menor a 100.000 equivalentes por litro. El mapa lo que hace es confirmar que aún sigue con su hipertensión. El ecodoppler de arterias renales que sale normal, lo que hace es descartar algún tipo de causa renal, que habíamos visto que era una de las más frecuentes de generar hipertensión de origen secundario. Y la ecocardiografía transtorácica también sale sin particularidades. Esto descarta algún problema en el corazón o en los grandes vasos, como en la aorta, por ejemplo. Entonces la conducta que se toma es insistirle a la señora que coma sin sal e iniciar con la espironolactona, que era un antagonista de la aldosterona, y que se vuelva a realizar un mapa en un mes. Vuelve a los 3 meses, trae los resultados del mapa donde se ve que logra con los objetivos de tensión arterial que se habrían planteado, y la conducta que se toma entonces es suspender el diurético y realizar una interconsulta con endocrinología para continuar el estudio de esta hipertensión probablemente de origen secundario. Entonces va a la consulta con endocrinología y en el examen físico lo que observan es obesidad central, jiba dorsal y almohadillas supraclaviculares, acantosis nigricans en el cuello, no presenta hirsutismo ni signos de virilización, no presenta estrías, bueno, y algunos otros síntomas. La conducta que se toma es solicitar un laboratorio con cortisol libre urinario en 24 horas, el dosaje de ácido vainillín mandélico, y le sugieren que si puede buscar otra institución donde realizarse las metanefrinas urinarias o catecolaminas, si lo puede hacer que lo haga. Se le vuelve a solicitar la aldosterona y la renina para confirmar los resultados anteriores. Se le pide un perfil tiroideo, un ionograma y una tomografía computada de la glándula suprarrenal. Además, entrega una nota para la unidad esa de cardiometabolismo para que le suspendan las drogas posibles o que le roten para hacer el laboratorio y que no haya problemas con la aldosterona y la renina. Vuelve con la tomografía y lo que se ve ahí en esta zona, en esa mancha negra, una formación nodular heterogénea de 4,4 centímetros. La misma se interpreta como un proceso orgánico primario, quiere decir que es un tumor que tiene ahí. Bueno, estos son los resultados del laboratorio y lo que vemos acá es una aldosterona y renina que se fueron para arriba. Un cortisol libre urinario ahí border. El ácido vainillín mandélico lo tiene normal. El potasio acá vemos que esta es una paciente que no tiene nada, está normal. Metanefrinas urinarias se las pudo hacer y les dieron un valor normal, así que podríamos descartar el feocromocitoma. Y el perfil tiroideo también le dio normal. Entonces, ¿qué pasó acá? Que venía normal con la aldosterona y la renina y ahora se le fue para arriba. Lo que pensamos fue que tal vez este laboratorio esté interferido por alguna de las drogas que estaba tomando la paciente. Si recordamos, le dieron una nota para cardiometabolismo para que le modifiquen el esquema terapéutico. Entonces, el 1 de julio suspendió la espironolactona y el 6 de julio se tomó la muestra, o sea que pasaron 5 días nada más. La recomendación era mínimo suspender los antagonistas como la espironolactona por un mínimo de 4 semanas. Ahí estaría donde entraría la espironolactona. Entonces la conclusión es que este laboratorio está interferido por esta medicación, así que esos resultados no habría que darle importancia. Lo siguiente que pensamos, porque acá ya descartamos esto está normal, lo siguiente que nos llamó la atención fue este cortisol libre urinario que está ahí, border. Lo que pensamos es si ese valor de cortisol libre urinario es confiable, ya que depende de una recolección de una orina de 24 horas, que todos sabemos las complicaciones que eso trae. Entonces, ¿cómo podemos chequear si ese valor es confiable o no? Lo que hicimos fue, la estrategia que utilizamos fue usar este índice de Walser, que lo que hace es
una relación entre una creatininuria medida, que sería este valor que está acá, que es lo que medimos en esa orina, dividido la creatininuria de Walser, que sería la creatininuria esperada para una paciente, en este caso femenina, de 40 años de edad y de 74 kilos, que es lo que pesaba. Todos esos valores los ingresamos en esta fórmula y entonces, si el valor nos da entre 0,9 y 1,1, decimos que la orina está bien recolectada. Si nos da más de 1,25 o menos de 0,75, decimos que esa orina está mal recolectada. Y en el caso de nuestra paciente nos dio 0,67, es decir que esa orina estaba mal juntada. Y ese valor de 103 no habría que darle importancia. Así que con todo esto lo que se hizo fue repetir con una nueva orina, insistir en que las condiciones de cómo recolectarlas, y además desde el servicio de endocrinología nos pidieron el dosaje de ACTH y el test de Nugent, que es la prueba de supresión con dexametasona a bajas dosis, la de 1 miligramo. Ahora vuelve con los resultados y ahora el club le da 467 con un valor hasta 100. Y volvimos a hacer el índice de Walser y ahora le da 1,02, es decir que lo había juntado bien. La prueba de supresión le da un cortisol a las 8 de la mañana de 23 y 8 de la mañana post-dexa de 21,66. Es decir, que no se está suprimiendo el eje. Y por otro lado, una ACTH que está recontra suprimida. Así que, con la anamnesis, principalmente el examen físico, el laboratorio y las imágenes, llegamos a el diagnóstico de un síndrome de Cushing por un adenoma suprarrenal, que habíamos visto que eran 10% de los casos, un caso bastante raro. El 29 de agosto del 22 le hacen la adrenalectomía y actualmente en febrero de este año se sigue por el servicio de endocrinología, anda bien la paciente. Bueno, entonces para ir concluyendo, queríamos reconocer las características de la hipertensión secundaria, ya que esto nos va a proporcionar una oportunidad para el manejo dirigido e incluso curativo de algunos pacientes. Resaltar los aspectos claves de la etapa preanalítica en las determinaciones de laboratorio involucradas en el diagnóstico y seguimiento de estas patologías, y destacar la importancia del abordaje interdisciplinario en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias.